Listo, ok. Vamos a continuar con los temas. La semana pasada estuvimos discutiendo los conceptos de biomimética. Estábamos viendo las líneas de desarrollo, que eran tres. Creo que eso ya nos quedó claro. Y además estábamos hablando de los niveles de aprendizaje de la naturaleza. ¿Ok? Todo esto estaba basado en principios de la evolución, diferentes enfoques de, de lo, de lo que ha sido la evolución. Ahora vamos a pasar a la parte de aspectos tecnológicos. En sí, lo que vamos a estar platicando en estas dos sesiones son las diferentes aplicaciones que puede llegar a tener biomimética o cómo podríamos nosotros enfocar biomimética a otras áreas. Estas aplicaciones no son las únicas, son solo por mencionar algunas, pero además de las que vamos a estar viendo en estas dos sesiones, hay muchas otras más, ¿no? Entonces, les dejé yo ahí algunos videos la semana pasada. Ustedes espero que hayan tenido el tiempo de verlos. Había, si mal no recuerdo, eran dos. Sí, el primerito era desde un punto de vista general de cómo se observaba la biomimética. Había ahí tres enfoques, se parecían a las tres líneas de desarrollo, pero no eran las tres líneas de desarrollo en sí, solamente que hablaban de esos tres enfoques diferentes y también está interesante ese punto de vista. Después de eso, vieron algo de medicina de precisión con inteligencia artificial. Era un videito de casi unos 6 minutos. Ese también estaba interesante, cómo es que ellos generaban medicina, mm, podríamos decir medicina personalizada para atacar un, un, un grupo de células cancerígenas en específico. ¿Ok? Eso, eso también está interesante y es importante que ustedes lo vean para, una, empezar a obtener ideas de qué les gustaría hablar en su proyecto final. Y otra, también les sirve para repasar los conceptos que estamos manejando aquí en la clase y por ende les va a ayudar en su evaluación de medio curso y evaluación final. Pero bueno, ahora sí, continuando con... A ver, se me olvidó ponerles un video. Ahorita se los comparto también. Bueno, ahorita también se los comparto para que lo vean después de que terminemos la sesión del día de hoy. Entonces sí, vamos a continuar con este tema de... Listo. Okay. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver son aplicaciones directas, son casos de estudio. Es el capítulo 2 del libro que hemos estado manejando desde que inició el semestre. Entonces, a lo mejor ahí ya ustedes leyeron, que se supone que deberían de haber leído un poquito para ver si tenían dudas o comprender más los conceptos. Y si no, les recomiendo que le den una lectura a ese segundo capítulo. ¿Ok? Nos mencionaban, antes de entrar directamente a los casos de estudio o a las aplicaciones directas en otras áreas de la aplicaciones directas de la biomimética en otras áreas, nos mencionaban cuáles eran los campos de la tecnología que estaban estrechamente relacionados a biomimética. Aquí, por mencionar algunos, yo opino que hay muchos otros. Incluso algunos de estos campos ya los estuvimos mencionando la semana antepasada y la semana pasada, sobre todo la parte de inteligencia artificial y la parte de nanotecnología. ¿Okay? Incluso veíamos algunos ejemplos de aplicaciones directas en estas áreas. La parte de inteligencia computacional se utiliza para el desarrollo de algoritmos genéticos y hablábamos de estos algoritmos que son, o bueno, están diseñados para que puedan hasta cierto punto mutar o puedan mejorarse de manera automática. La parte de nanotecnología nos dice aquí emulando materiales naturales. Entonces, ya veíamos la línea de desarrollo número 3, la que era la nanomimética. Si nosotros tomábamos en cuenta Si nosotros tomamos en cuenta la estructura de los materiales o la estructura de los tejidos que estamos tomando como fuente de inspiración,
Y por medio del uso de la nanotecnología y a la vez la biotecnología, se puede emular de una manera mucho más fiel los diferentes materiales naturales de los cuales está compuesto ese tejido o ese órgano o esa planta, etcétera, que estamos nosotros usando como fuente de inspiración. Pero aparte de la inteligencia artificial, ya lo habíamos hablado, ¿no? En la segunda línea de biomimética, el modelo a seguir por excelencia es el cuerpo humano y sobre todo la mente humana. Entonces aquí en esta parte, si le damos este enfoque biomimético, lo que estamos haciendo o lo que se hace o se trata de hacer es el emular la capacidad del ser humano para, para tener esta inteligencia, ¿no? Entre comillas. Toda esta retención, esta capacidad cognitiva, cómo nos percibimos, cómo podemos llegar a tener pensamientos relativamente complejos. Y por último, también nos mencionaban ahí que existe esta imitación de diferentes tipos de métodos observados o de procesos observados en diferentes sistemas biológicos. ¿Ok? Ya lo veíamos desde un punto de vista microscópico o nanoscópico, cómo es que algunas células interactúan entre sí, qué comportamiento tienen, cuáles son las características que tienen, o también lo podríamos ver a una escala un poco más grande, cómo es que diferentes animales, diferentes insectos o diferentes plantas se llegan a comunicar entre sí o llegan a hacer tareas en conjunto. Entonces, todo esto sirve de inspiración al momento de implementar diferentes tipos de procesos o metodologías bueno, aparte, ¿no? De manera artificial o en una aplicación directa por parte del ser humano. Entonces, estos 4 puntos son los que nos mencionaban que estaban estrechamente relacionados a biomimética, pero como les decía en un inicio, yo considero que hay aún más y es lo que también vamos a estar platicando el día de hoy y la siguiente clase. Entonces, después de eso ya nos mostraban los casos de estudio. Lo que ellos nos muestran aquí son 9 casos o 9 aplicaciones directas y vamos a discutir acerca de cada una de ellas, cómo es que se relacionan con la biomimética, cuáles son las aplicaciones en específico que estas áreas pueden llegar a tener si utilizan la naturaleza como fuente de inspiración. Incluso antes de empezar a hablar de esos 9 casos, nos mostraban diferentes tablas en las que ellos organizaban o dividían a lo mejor las diferentes clases de aplicaciones que puede llegar a tener la biomimética. Entonces le daban un momento. ¿Sí? Sí. ¿Tienes clase aquí? ¿Cuál es? Ok. Es que ya vino otro alumno también a preguntar. Y 2203. Sí, 2203. ¿Y hay alguien más afuera? Ok. ¿Y sabes quién es el maestro? Ah, ok. Ya. Ah, bueno. Diseño geométrico biológico. De mecatrónica. Sí. Sí, de hecho estaba ahorita checándolo con la doctora Patricia. Y pues ella me asignó este salón. ¿En tu horario te parece? No, no, en mi horario no me parece, pero en tu horario sí te parece este. Sí. Ok, pues igual y me muevo sin. No, yo no había nadie de alumno. Ajá. Se me conectó el niño, pero ya lo cambiaron. A ver, permíteme, en un momento continuamos con la clase.
Listo. Una disculpa. Vamos a continuar con la clase. ¿Qué onda? ¿Tienes clase de electrónica digital? Ah, ok. Se acaba de ir el profe, de hecho. No, era él. Bueno, vamos a ver si nos dejan dar la clase y si no nos cambiamos de salón. Ok, entonces, antes de hablar de esos, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Y sí me están viendo. Ok. Sigue. Ah, ok. Gracias, Andrés. Sí. Bien. Bueno, entonces están estas, o ahí proponen estos campos, estas divisiones, para las diferentes áreas de aplicación de biomimética. Está la parte de tecnologías de la información y la comunicación y electrónica, la parte de medicina, nanotecnología, materiales, manufactura y métodos de producción. Y para cada una de estas áreas hay diferentes ramas o diferentes aplicaciones ya directas. Algunas de ellas incluso ya estuvimos hablando en las clases anteriores. Um, y, y bien, bueno, solo por mencionar algunas, yo creo que aquí ya estuvimos hablando de, sobre todo en la parte de inteligencia artificial, cómo podríamos nosotros tener una gran cantidad de datos y poder realizar algún tipo de clasificación. Obviamente, esto es entrenando diferentes tipos de modelos basados en aprendizaje automático, basados directamente ya o de una manera más general en algún otro modelo de inteligencia artificial. Y bueno, a lo mejor el desarrollo de diferentes tipos de hardware, sobre todo la parte de MEMS, para llegar a tener estos sistemas, o bueno, estos microsistemas electromecánicos y, bueno, pues pueden llegar a tener diferentes aplicaciones, ¿no? Esto es para disminuir el espacio que se necesita al momento de estar utilizando este tipo de dispositivos. La parte de medicina, ya hablábamos un poco acerca de que también las prótesis de exoesqueleto, todo esto es aplicación directa de biomimética. También está la parte de los materiales biocompatibles, la ingeniería de tejido, igual, ambos van de la mano y ambos ayudan también a que las prótesis sean aún más parecidas a este miembro que estamos tratando de sustituir. La parte de nanotecnología, a lo mejor también ya hablábamos algo de eso al momento de estar inspirándonos directamente en las estructuras de los materiales, cómo es que funcionan, cómo es que se organizan, etcétera. La parte de materiales va de la mano igual con esto con esto que vamos mencionando desde la parte de medicina, ¿no? Y también en la parte de nanotecnología. Todo esto se ayuda uno con otro, entonces medicina también va de la mano con nanotecnología y con materiales, sobre todo si el área de aplicación es la parte de biocompatibilidad o si estos materiales van a estar en contacto directamente con algún tipo de tejido vivo. Y la parte de manufactura y métodos de producción va más de la mano con estas implementaciones de optimización de sistemas. Ya hablábamos de algunos, sobre todo la parte puede ser también de algoritmos genéticos o las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Hablábamos de un control descentralizado y otros tipos de algoritmos que nos ayudaban a darle esta cierta independencia a diferentes tipos de sistemas. Sí. Entonces, es una manera de dividir los diferentes campos de aplicación de la biomimética y los diferentes ejemplos que pueden incluir cada uno de estos campos. No son los únicos, hay más todavía, pero solo por mencionar algunos. Después de eso ya hablaban en concreto de aplicaciones, ya se iban más puntuales, y nos mencionaban cada una de ellas. Hablaban de sensores, hablaban de robótica, tecnologías de la información y la comunicación, materiales inspirados biológicamente, de cerámicos, prótesis, ingeniería de tejido y nanobiotecnología. No, se me hace que acaba de venir él. Es que acaban de asignar este grupo apenas esta semana. Y vino y se regresó a su oficina. Dijo que le iba a dar en línea porque los chavos no habían venido aquí. Yo creo que apenas se van a poner de acuerdo para venir presencial la otra semana.
es que yo la tengo en línea, esta de ahorita, pero me separaron este salón. Sí, no, no aparezco. Ujú. Ok, bueno, una disculpa. Em, bien, entonces son esas diferentes categorías, esos diferentes casos de estudio que son los que vamos a estar viendo en estas dos sesiones. Si nos vamos a la primera, que es la parte de sensores bioinspirados, ya les decía yo, en la primera clase vamos a hablar de sensores bioinspirados un poco más yo creo que es antes de irnos al examen de medio curso, si no es que luego regresando el examen. Pero bueno, estos sensores bioinspirados, en pocas palabras, son los que nosotros llegamos a construir, bueno, si los tenemos de manera artificial, y su funcionamiento está basado en algo que estamos observando en la naturaleza. Hay diferentes sensores naturales. Esos son los sensores que nosotros observamos en, no sé, en algún ser vivo, ¿no? Llámese un ser humano, llámese planta, llámese algún animal, un insecto, etc. Y mayormente esa es la fuente de inspiración de los sensores bioinspirados, pero a lo mejor también se puede obtener inspiración de otra cosa que observamos nosotros en la naturaleza y no es propiamente un sensor natural, pero nos sirve de inspiración para crear nosotros un sensor bioinspirado. Este concepto de sensores bioinspirados o de sensor bioinspirado se empezó a utilizar desde la década de 1970 aproximadamente. Y bueno, pues se han desarrollado todo tipo de sensores, ¿no? Basados en algo observado en la naturaleza. Uno de ellos son los ojos compuestos de insectos, ojos compuestos artificiales. Si ustedes han observado cómo están estructurados, o bueno, cuál es la superficie o qué figuras tienen la superficie de los ojos de insectos, están en sí compuestos por diferentes hexágonos y cada uno de estos hexágonos tiene una visualización individual o tiene una percepción individual de su entorno. Entonces, esta estructura es la que se ha tratado de copiar de manera artificial para tener esta misma característica de tener un enfoque múltiple, pero bueno, aquí dependerá de la aplicación a la cual se quiera enfocar. El caso es que se han desarrollado de manera artificial y su funcionamiento es relativamente bueno. Están también los sensores de olfato y gusto, sobre todo la parte o bueno, se han desarrollado tanto lengua como nariz electrónica, que tratan de sustituir de manera artificial estos dos sentidos, sobre todo tratan de parecerse a los sentidos observados o las características que tienen estos sentidos en el ser humano. Algunos de los detectores infrarrojos o sensores infrarrojos que existen están basados o están inspirados en la manera en la que algunos insectos y algunos reptiles utilizan, bueno, pues, tienen en sí un sensor natural parecido y de esta manera detectan diferentes cambios en la temperatura de sus presas o en su entorno. Y eso es lo que ha servido de inspiración para crear bueno, diferentes tipos de sensores infrarrojos, ¿no? Otros ejemplos están la parte del electroposicionamiento de peces. Hay algunos peces que generan un campo electromagnético y este campo electromagnético les ayuda a detectar algún tipo de obstáculo, a lo mejor alguna presa, algún tipo de peligro conforme ellos se van desplazando por su entorno. Este tipo de sensor se ha tratado de implementar también para navegación de diferentes tipos de transporte en el agua. Otro ejemplo puede ser la réplica de usos neuromusculares o muscle spindles, que en sí estos usos neuromusculares lo que nos ayudan es, o al menos lo que este tipo de, de fibras musculares en específico le ayuda a nuestro sistema nervioso y a nuestra recepción propia de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, para detectar cambios en la longitud de las fibras musculares. Entonces, estos usos neuromusculares están dentro de nuestras fibras musculares, es parte de nuestro sistema musculoesquelético
y nos ayuda, o al menos le ayuda a nuestro sistema, a detectar cambios en la longitud de las fibras y también el tiempo que tarda en hacer este cambio de longitud. Entonces es como una percepción, es una autopercepción de cómo nuestras fibras musculares van cambiando de tamaño y qué tan rápido lo hacen, o bueno, de longitud. Este tipo de sensado también se ha tratado de emular de manera artificial. Imagínense si esto también lo implementamos en algún tipo de músculo artificial, entonces estaríamos haciendo más completa la parte, o estaríamos siendo un poco más fiel a el modelo natural que nos está sirviendo de inspiración para crear este órgano artificial. Y bueno, ya también están los sensores tipo sonar, que yo creo que ustedes sí los han escuchado. Imaginen también si lo combinamos con este tipo de sensado, de electroposicionamiento, podríamos detectar diferentes tipos de obstáculos al momento de estarnos desplazando por el agua, ¿no? Con los diferentes sistemas, bueno, con los diferentes formas de transporte que hay en el agua. Pero bueno, también dependería ya de la aplicación directa de, de este, de este tipo de sensor. Retos en esta área de sensores bioinspirados. Hay muchos, yo digo que no son exclusivos del área de sensores bioinspirados, sino que son en general los retos que enfrenta el área de sensores. Algunos de ellos, por mencionar algunos, está el aumento de la eficiencia respecto a la sensibilidad. Entonces, el tener esta relación lo que estamos sensando a la entrada y lo que estamos teniendo o lo que el sensor nos está dando como salida, o sea, que haya una relación más, más pequeña. Entonces queremos llegar a aumentar esta eficiencia. También, igual, todo esto va a depender del enfoque y la aplicación que le demos a nuestro sensor, pero podría ser que el límite máximo de detección no sea suficiente para la tarea en la cual nosotros queremos enfocarnos. El llegar a tener una mejor resolución, esto también depende de la aplicación. A lo mejor queremos que nos detecte algo más en específico, entre más pequeño y más exacto pueda ser esta detección de alguna variable, necesitaríamos una mejor resolución. El rango de operación, que también está relacionado directamente con el límite máximo de detección. Entonces, a lo mejor esta ventanita en la cual, en la ventanita de la variable que nosotros estamos midiendo, y que es donde va a estar operando el sensor, tal vez necesitemos que esté un poco más amplia. Eso sí podría ser. Menores tiempos de respuesta, pues eso sí es algo ideal. Nos gustaría que nuestro sensor trabajara o respondiera al tiempo para el cual fue diseñado. Habrá algunos sensores que no responden tan rápido. La histéresis mínima, si ustedes recuerdan la curva característica de histéresis, lo que queremos es disminuir esta forma de curva. Si estamos haciendo mediciones periódicas, queremos que no haya tanta variabilidad en cuanto a la salida de nuestro sensor. Entonces, es importante reducir este tipo de histéresis al momento de estar haciendo mediciones de manera continua por un largo periodo de tiempo. Y bueno, pues también que sean más baratos, tal vez que puedan tener este dinamismo de funcionar en diferentes ambientes, ya sea a lo mejor ambientes extremos o algo que no cambie tanto, dependiendo también del diseño de nuestro sensor, que sean fáciles de manejar, que también lleguen a tener este tipo o esta característica de sensores inteligentes que se puedan adaptar a otros sistemas de manera sencilla, mayor movilidad en su aplicación, etc. Esas son la parte de los retos. En cuanto a tendencias, que también va de la mano con la parte de retos, existen de manera general estas cuatro. La primera es la miniaturización tanto de los sensores como del procesador de la señal. Y si esto se logra, se podría llegar a tener un dispositivo más pequeño que lleve ya integrado no solamente la parte del sensor o el transductor, sino que también lleve la parte del procesador de la señal. Entonces, tanto estamos sensando con el mismo dispositivo, como también estamos filtrando, adecuando esta señal y procesándola para ya poderle dar un uso en específico. Que no tengamos que estar conectado de manera alámbrica. Tal vez esos sensores no necesiten más que una conexión Wi-Fi, conexión Bluetooth o algo similar para evitar el estar haciendo esta conexión física.
Y, de nuevo, como los retos también lo mencionaban, estos sensores deberían de ser lo suficientemente autónomos como para que se calibren, se monitoreen y se optimicen de manera independiente. Esos son algunos de los retos en esta área. Ahora, si pasamos a la segunda área de aplicación, que es la robótica, sobre todo la robótica bioinspirada, lo que la meta en sí de esta área es el emular la funcionalidad humana o la de otro ser vivo en su totalidad o en una parte en específico, ¿no? A lo mejor en algún miembro, a lo mejor no sé, en alguna parte que se está observando en este sistema biológico o en este ser vivo. Se trata de emular esta capacidad de movimiento, ¿no? Y esta capacidad de también tener cierto tipo pues es parte retroalimentación, pero también tienen esta característica de comportamiento que también podríamos decir es inteligente. Entonces, podemos llegar a crear sistemas que son mecánicos, pero que también tienen ese sistema de sensado, de retroalimentación, que puedan llegar a tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, todas estas características es lo que incluye la parte de biorrobótica. Aunque yo también siempre lo he visto como que biorrobótica es casi lo mismo que robótica, porque al menos no tengo en mente un robot que no esté inspirado directamente por algo que estamos observando en la naturaleza. Pero si alguien tiene una idea, pues también lo podría decir. Pero creo que hasta ahorita ninguno me ha dicho un ejemplo de un robot que no está inspirado directamente en algo observado en la naturaleza. Entonces eso sí es interesante. Bien, en esta parte de robótica, la manera en la que hemos podido emular este comportamiento inteligente o este comportamiento observado en un ser vivo, sobre todo es en algún tipo de animal, reptil o sobre todo en el ser humano, es por medio de el uso o la división de las aplicaciones de estas tres áreas. Lo dividimos y de esta manera las abordamos para poder en conjunto emular el comportamiento inteligente del ser vivo que estamos observando. Entonces necesitamos el uso de sensores y el uso de diferentes sensores, el uso de controladores para poder nosotros hacer algo o, bueno, tomar decisiones tomando o en base a toda la información que se nos está dando del entorno por medio de los sensores. Y una vez que nosotros tenemos esta percepción y podemos llegar a tomar algún tipo de decisión, vamos a necesitar lo más seguro, al menos en robótica, ahí sí lo necesitamos, el uso de actuadores para poder realizar una acción en específico y así poder cambiar el entorno si es que se requiere o simplemente desplazarnos de un lugar a otro, etc. El realizar una tarea en específico. Entonces, al menos en la parte de biorrobótica, para emular este comportamiento inteligente, necesitamos este uso de diferentes tipos de sensores, el uso de controladores y el uso de actuadores. Bueno, y esto es un poco más de lo que ya decíamos ahorita, ¿no? En la diapositiva anterior. El enfoque que tiene biorrobótica es el desarrollo de control inteligente que se observa en diferentes sistemas biológicos y el de poder tener de manera física y de manera funcional estos atributos naturales o los atributos que cuenta de manera natural no sé, un ser vivo, llámese un animal, un reptil, una persona, etc. Aquí están estos tres ejemplos. Ahorita les voy a compartir un video, de hecho es del programa de Jimmy Fallon, no sé si ustedes lo hayan escuchado o lo hayan visto ya en YouTube. Y tiene tres ejemplos de robots bioinspirados. Por eso está interesante y no está tedioso el videíto. Ese por lo general lo vemos aquí en el salón, pero bueno, ahorita como estamos en línea, mejor se los dejo igual que los videos de la semana pasada para que ustedes lo vean con más calma ahí en su compu o en su teléfono. Aquí, de hecho, uno de los que sale en ese video es este robot de tipo serpiente. Ahí la manera en la que los actuadores funcionan está interesante y gracias a ese funcionamiento específico de los mismos puede hacer que
se comporte de una manera más fiel o que realice los movimientos de una manera más fiel parecidos a los de a una serpiente. Y aparte cuenta con un sistema de visión. Entonces, aplicaciones para este tipo de robots sí son variadas y sobre todo nos ayuda a visualizar lugares que al menos nosotros como seres humanos no podríamos hacerlo tan fácilmente. Por otro lado está el robot Asimo y está también el robot Cheetah de Boston Dynamics, que a lo mejor ya les ha tocado a ustedes ver en algún video de, no sé, YouTube, Facebook, lo que sea. La manera en la que funciona Asimo, tal vez Asimo incluso ya podría ser un poco obsoleto. Es hasta cierto punto inteligente, puede interactuar con su entorno, puede reaccionar a su entorno, puede incluso llegar a interactuar con un ser humano y bueno, por mencionar algunas de las capacidades que tiene este robot. También lo interesante aquí a mencionar es que pues, la forma que tiene es muy parecida a la de un ser humano. Si ya nos pasamos aquí a la parte el ejemplo del Cheetah de Boston Dynamics, que también no sé si a ustedes les tocó observar ya en algún video, pues en sí es el diseño de un cuadrúpedo. La característica que tiene es que también puede llevar cargas relativamente pesadas, o grandes cargas, podríamos decir, y también la velocidad a la que realiza el movimiento es relativamente alta. Pero bueno, entonces aquí yo creo que es demasiado visible la inspiración directa de la naturaleza para crear estos robots inspirados. Entonces, por mencionar algunos ejemplos están esos. Aparte también están los ejemplos que van a estar en el video que ahorita les comparto. Los retos que se encuentran en cada una de las áreas que ya mencionábamos, estaba la parte de control, la parte del uso de sensores y el uso de actuadores. En la parte de los actuadores, a partir de aquí, y también ya más adelante que volvamos a tocar el tema de biorrobótica, vamos a ir viendo la parte de robótica blanda. Entonces, ahí en esa área se aborda este punto de el poder tener robots que no sean completamente rígidos. Si estamos tratando estamos utilizando como inspiración a un sistema vivo, por lo general vamos a observar que este sistema no es completamente rígido. Entonces va a tener cierta parte flexible. Este es uno de los retos, incluso ya ustedes lo observaban en uno de los videos de la semana pasada, en donde se desarrollan músculos artificiales con esa tecnología blanda. Entonces se tiene o se implementan materiales inteligentes de los que se conoce como Shared Memory Alloy y entre otros tipos de materiales inteligentes. Y bueno, pues aquí la característica o lo interesante es que tienen esta rigidez dinámica, que esto también se observa mucho en diferentes seres vivos, sobre todo nosotros, si lo que queremos es llegar a sustituir, por ejemplo, algún miembro de nuestro cuerpo, necesitaríamos que tuviera tanto la misma rigidez con la que cuentan nuestros huesos como con la misma flexibilidad que tiene o que cuenta nuestra piel y nuestros músculos, incluso esta rigidez dinámica, ¿no? Como con nuestros músculos, que podríamos llegar a tenerlos relativamente relajados o también hasta cierto punto los podríamos poner, o los podemos, pues bueno, sí los podemos poner rígidos, ¿no? Los podemos contraer para que no estén completamente flexibles o completamente blandos. Ahora, además de esto, también se debe de realizar la transmisión de fuerza de manera eficiente, de manera que también no tarde tanto si lo comparamos con cómo lo observamos en la naturaleza. Entonces, esta parte, estos dos puntos son importantes y son uno de los retos, mejor dicho, más importantes que tiene el desarrollo de actuadores dentro de la parte de biorrobótica. Entonces, el tener estas partes flexibles o la implementación de tecnología blanda y la transmisión de fuerza de manera más eficiente y de manera más rápida. Al menos si estamos
si estamos comparándolo con un ser vivo, un sistema vivo, etc. La parte de sensores, ya hablábamos un poquito de esto en el primer caso, en la primera área de aplicación. Existen también diferentes retos. Yo creo que de los retos que ya hablábamos también los podemos trasladar a este punto. Aquí nos mencionan algunos similares, uno que otro diferente. Está la parte de clasificar la información por relevancia. Entonces aquí el que nuestros sensores sean lo suficientemente capaces como para filtrar la información que necesitamos o la información que está de más que no necesitamos, para que a nuestra parte de procesamiento o a nuestra parte de control no le llegue todo el conjunto de información cruda, sino que ya le llegue hasta cierto punto filtrada y solamente necesitemos invertir tiempo de procesamiento en los datos que nos interesan. Entonces, de esta manera, podríamos nosotros llegar a reducir el tiempo de procesamiento de los mismos datos con la implementación de sensores hasta cierto punto inteligentes o que puedan ya filtrar la información de manera automática, dependiendo igual de la aplicación. Aquí es también importante el llegar a emular los diferentes sentidos. Ya hablábamos de emular el sentido del gusto, emular el sentido del olfato, que yo creo que es una de las áreas en las que falta un poco más de desarrollo, porque en la parte de tacto sí vamos relativamente avanzados. Hay diferentes tipos de tecnología áptica que nos permite tener este tipo de sensaciones de tacto, ¿no? Diferentes tipos de retroalimentación por medio de tacto, ya sea vibraciones, ya sea a lo mejor algún cambio en cuanto a la presión en el sensor con el que estamos en contacto, entre otros. Pero aquí la que presenta más retos aún, yo diría que es la parte de la emulación del sentido del gusto y el sentido del olfato. Y ya por último están los controladores, que también ya hemos hablado un poco desde el tema de inteligencia artificial, en cómo podemos hacer más eficiente también el uso de información por medio de diferentes metodologías de optimización de la misma, de la información. Entonces aquí estamos tratando de emular de manera parcial o de manera completa cómo es que nuestro cerebro se comporta ante diferentes tipos de información y que lo haga también de la manera más eficiente posible. Al menos si lo comparamos con cómo nuestro cerebro de manera natural funciona. Bien, entonces llevamos sensores bioinspirados. Esto es la parte de biorrobótica o robótica bioinspirada. Son los puntos importantes. Nos podemos pasar ahora a la tercera de la aplicación, que es la ciencia de los materiales. Igual ya lo hemos manejado desde clases pasadas, en cómo nosotros ya, o bueno, cómo al día de hoy ya nos estamos enfocando en las estructuras a un nivel nanoscópico, a un nivel microscópico, cómo es que los diferentes materiales observados en la naturaleza están estructurados, cuáles son las características que tienen, cuál es el comportamiento de cada una de las estructuras, llámese células, llámese las diferentes moléculas que componen a las mismas. Ya sabemos nosotros que hay diferentes tipos de estructuras de átomos, cuáles son las características que tienen, porque podemos tener, no sé, cerámicos, podemos tener polímeros, podemos tener metales y podemos tener incluso algunos materiales compuestos, ¿no? que obtenemos algunas características de estos tres grupos de materiales y podemos crear nuestro propio material con las características en específico que necesitamos. Entonces, aquí diferentes áreas convergen y el área de aplicación pues también es muy amplia, ¿no? Entonces aquí ya veíamos ahorita en un inicio, le podemos dar este enfoque médico, la parte de materiales biocompatibles, la implementación o el desarrollo de diferentes tipos de prótesis o también de exoesqueletos. En la parte de ingeniería de tejido esto va de la mano de manera muy estrecha. Cuando nosotros estamos generando un tejido
de manera artificial o queremos llegar a cultivar un tejido, por lo general necesitamos una parte que es sintética y una parte que es biológica o es natural, y de esa manera se va cultivando el mismo tejido. Hay diferentes procesos, pero a manera general eso es lo que necesitamos. Ajá. Bueno, pues por decir un ejemplo, ya habíamos hablado de la superhidrofobia que se presenta en las superficies de las hojas de loto. Esto también podría ser un ejemplo de cómo esta estructura de superficie que nosotros ya observamos directamente en la naturaleza la queremos copiar. Entonces necesitamos saber cómo está estructurado todo este material observado en la superficie de la hoja de loto, qué características tiene, qué comportamiento también tiene, um, tomando en cuenta también el entorno de, de esta hoja de loto, como ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, todo esto es parte de lo que conforma la biomimética aplicada a ciencia de los materiales, o cómo ciencia de los materiales puede ayudar a la implementación de diferentes aplicaciones basadas en biomimética o basadas en algo observado en la naturaleza. Dentro de ciencia de los materiales enfocada a biomimética está este concepto de bottom-up. En sí, lo que se pone en práctica es que creamos nosotros materiales de manera hasta cierto punto artificial o parcialmente sintética y parcialmente natural, poniendo atención desde la estructura más pequeña. A lo mejor podríamos enfocarnos desde cómo una célula se comporta con otra célula para crear un tejido más complejo, y ya una vez observado y una vez que entendemos todo este proceso, lo copiamos exactamente, o bueno, lo más parecido, ¿no? Y tratamos de hacerlo de- desde el punto de vista celular. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos creando todo, vamos creando nuestras moléculas, vamos creando nuestros tejidos y vamos generando material ya más complejo y más parecido a lo que nosotros estamos observando en la naturaleza y que nos sirve de fuente de inspiración. Retos dentro de esta área está en sí el proceso de manufactura, pues ya lo platicamos, platicado todo, se escucha, se escucha muy padre, se escucha muy interesante, pero ya el implementarlo es algo complejo. Entonces el proceso de manufactura de ese tipo de materiales bien inspirados es muy grande. Y también, como decíamos, las áreas de aplicación o las aplicaciones de estos materiales es muy amplia, y cada una de estas aplicaciones en específico necesita de su proceso de manufactura particular, dependiendo de también la aplicación a la cual le queremos enfocar. Y bueno, otros retos está el que también se pueda adaptar a ciertos ambientes, que pueda tener ciertas características como se observan en algunas células, que se pueda modificar de manera automática, que se pueda autocurar, que se pueda, no sé, tener un arreglo diferente para tener una mejor comunicación o una comunicación más eficiente, etc. Tecnología médica de prótesis, bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Y también va de la mano con la parte de biocompatibilidad. Entonces, si queremos nosotros generar tecnología médica más precisa, más exacta o más parecida a lo que estamos observando en la naturaleza, necesitamos comprender estos materiales en su totalidad, ¿no? A una macroescala y en una microescala. Y por ende también queremos que tengan esta característica de biocompatibilidad, si es que nosotros lo estamos enfocando al área médica. ¿Y qué más? Bueno, pues también tecnología de ensambles y adhesivos es uno de los pequeños retos y áreas de aplicación de ciencias de los materiales bioinspirados. Aquí no les compartí el audio, pero igual antes de seguir.
Ok, está este video en donde están estudiando así rápido las espinacas, cómo están estructuradas y cómo es que esa misma estructura se parece mucho a- al tejido cardíaco. Entonces están estudiándolo para ver de cierta manera cómo cultivar tejido para poder sustituir el mismo tejido cardíaco que ha sido dañado por algún tipo de enfermedad. Entonces, este video está muy cortito, nada más para que vean cuál es el desarrollo que se ha hecho. Bien, entonces, esto es por mencionar una de las muchas aplicaciones en donde converge ingeniería de tejidos, biomimética, ciencia de los materiales, nanotecnología o nanobiotecnología y biotecnología, entre otras áreas. Ya por último, el área de aplicación del día de hoy es la biocerámica. Este campo se puede dividir en cinco áreas. Están los cerámicos biofuncionales, los cerámicos biogénicos, cerámicos biomorfos, cerámicos biomiméticos, que son los que más nos interesan, y los bioseres. La característica que tiene cada uno de ellos es los cerámicos biofuncionales, como ustedes ven aquí, es cuando el proceso de manufactura del mismo material no está basado en modelos biológicos, pero de cierta manera se asemeja a alguna forma que observamos en algún ser vivo o en algún sistema biológico, o algunas funciones que tiene este cerámico son muy parecidas a las observadas en un ser vivo o en un sistema biológico. Esos son los cerámicos biofuncionales. No está basado en algo que se observa en la naturaleza, pero después de manufacturarlo tiene esta característica que se observa en la naturaleza. Los cerámicos biogénicos son cerámicos que son construidos en la naturaleza directamente. No hay, el hombre ahí no llega a influir. Entonces, no sé, son creados por algunos organismos o algunos seres vivos para su soporte o para protección. Hay bueno, las otras tres áreas de la biocerámica, que son cerámicos biomorfos, biomiméticos y los bioseres. Los biomorfos son los que durante su manufactura llegaron a verse afectados por alguna estructura biológica. Los biomiméticos, que son los que más nos interesan, como les decía ahorita, son aquellos cerámicos que son manufacturados específicamente o la inspiración de estos cerámicos está directamente observada en la naturaleza, no sé, en algún sistema biológico en general. Y por último, los bioseres son cerámicos compuestos tanto de material orgánico como material inorgánico. Algo parecido a lo que estábamos hablando ahorita en la parte de ciencia de los materiales y en la parte de ingeniería de tejido. Ya por último, las tendencias y los retos dentro de la parte de biocerámica. En cuanto a tendencias, está la creación de huesos y dientes artificiales. Hoy en día podemos sustituirlos, pero no lo hacemos, o bueno, no es muy común hacerlo con algún tipo de cerámico. Se utiliza a veces, sobre todo en la parte de huesos, se utiliza algún tipo de metal o alguna aleación de metal con algún recubrimiento de cerámica, pero no es completamente compuesto
de cerámica, no está compuesto al 100% de cerámica. Entonces sería un reto, ¿no? El llegar a tener o fabricar huesos que son mm, que están compuestos al 100% por algún material cerámico. Con los dientes ahí sí estamos un poco más avanzados, hay algunos dientes que son hechos de algún tipo de material cerámico al 100%. Acá lo interesante sería la parte de huesos. Pero bueno, los dientes aún también tienen diferentes tipos de mejoras. Bueno, fuera del área médica está el desarrollo también de cerámicos resistentes a fracturas. Aquí podríamos tomar como base la estructura ósea que nosotros tenemos en todo nuestro sistema esquelético. Si vemos en esta imagen de la derecha hacia la izquierda, vamos haciendo una escala aún más pequeña y más pequeña. Hay diferentes tipos de estructuras en todas las fibras de nuestros huesos, bueno, sí, en todas las fibras, y cada una de estas fibras está orientada en una dirección en específico, y las direcciones varían e incluso al mismo nivel. Eso es lo interesante en la parte, bueno, en la estructura de nuestros huesos, y estas diferentes orientaciones hacen que las diferentes cargas de tensión y de compresión, uh, o bueno, hace que nosotros podamos soportar las diferentes cargas de compresión y de tensión, y así eh, el evitar que nuestro hueso se fracture. Obviamente si nos fracturamos huesos, pero lo interesante es cómo está estructurado nuestro hueso para evitar que esto suceda. Entonces, esta estructura y esta organización es lo que también sirve de inspiración para crear cerámicos resistentes a fracturas, cerámicos en general. Y bueno, otro punto también es la emulación de las propiedades ópticas, sobre todo la parte el nácar que se observa en algunas, pues en algunas conchas, pues podríamos decir algunas conchas o uh, uh, um, sí, en algunas conchas. Y bueno, como quiera, ya lo decíamos ahorita en cuanto a tendencias de este tipo de cerámicos en general, el usar la estructura ósea o la estructura de nuestros huesos como fuente de inspiración también es un reto, ¿no? Eso también se le conoce como los niveles jerárquicos en estructura ósea, conforme vamos disminuyendo la escala de observación de nuestro hueso. Hay diferentes estructuras o estructuras muy, pues sí, son estructuras diferentes y cada una de estas estructuras tiene su orientación en específico. Eso es lo interesante de esta parte de los cerámicos observados en la naturaleza. Y, y bien, y al menos por hoy quería llegar hasta aquí, hasta tecnologías de la información y la comunicación. Lo que sí no se ha publicado es la actividad 1 con ustedes. No, pero le voy a publicar este video. Bien, ese video que está ahí que acabo de publicar en el canal general es parte de la clase de hoy para que lo vean. Hay una primera actividad en la que ustedes van a hacer la búsqueda de 5 aplicaciones de biomimética y van a identificar a qué línea de desarrollo pertenece. Solo que no se ha publicado el día de hoy, entonces yo creo que el día de mañana se publica. Espero que se publique mañana y nada más para que estén al pendiente, ¿ok? Les recuerdo, para las actividades, ustedes tienen mínimo 2 semanas para realizarla. Entonces, una para que nos esperen hasta el final y otra pues para recordarles que tienen suficiente tiempo como para hacerla en tiempo y forma. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, creo que ese era el video del día de hoy, no el otro video.
¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta ahorita? De mi parte no, Inge. Ok, Alejandro. Por el momento Todo no. bien. Bueno, todo bien claro entonces. Muy bien, ya está. Bueno, al menos de mi parte es todo por el día de hoy. Si no hay más comentarios, preguntas, le dejamos hasta aquí. Muchas gracias por conectarse y estén pendientes de la actividad 1 el día de mañana. Y sería todo. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, Inge. Bye, que estén bien. Igualmente. Bye. Bye.